bienvenidos a otro episodio de Watchers Report. Con ustedes, Frank Rojas y Kevin Basserman. El día de hoy vamos a hablar de la nueva película, la segunda parte de Suicide Squad. Esta vez fue escrita y dirigida por Gunn. James Gunn. James Gunn. Frank, ¿qué te pareció a ti? Bueno, creo que en resumen se remediaron DC y Warner Brothers con esta entrega, que se podría considerar un soft reboot, pero no una secuela directa, pero más o menos sigue el patrón de la historia luego de lo sucedido, sin mencionar nada de la película anterior, ya que vimos personajes de vuelta de John Kinnaman, el personaje de Rick Flag volvió, Margaret Robbie como Harley Quinn volvió, el personaje de Captain Boomerang volvió, así como la señorita Waller y entre otros. Entiendo que esta entrega fue mucho mejor. Creo que la visión de Gunn al ser una persona muy experimentada como productor, como escritor, como director, trabajó muchos años detrás de cámara en varias películas, hasta de Scooby-Doo, a muchos proyectos indies. Gunn era la persona indicada para llevar esta franquicia, que es poco usual, de estos villanos, y transformarlo en una historia interesante con su lado de comedia, pero al mismo tiempo un poquito más gore, porque esta película fue rated R, a diferencia de la otra. Entiendo que sí se nota bastante. Y a mí me encantó porque vimos personajes nuevos como King Shark, que para mí fue mi personaje favorito, que fue una actuación ni más ni menos doblada en cuanto a su voz por Sylvester Stallone, que para mí fue el mejor casting que pudieron haber hecho para ese personaje, ya que pega bastante con la voz de típico Rocky Balboa, pero me gustó la interpretación de Idris Elba con este personaje de Bloodsport que poco conocen. Me gustó John Cena, creo que lo hizo muy bien como Peacemaker. Personaje nuevo como Polka Man, ¿verdad? Que es un personaje que yo no conocía, un poderes poco usuales, que fueron muy entretenidos. Entiendo que hicieron un buen trabajo. Entiendo que dentro de lo que cabe vimos personajes como la de Ratcatcher 2, que era la hija del Ratcatcher original, que yo conocía muy poco. Conocía un poquito de los cómics, pero no profundicé en lo más mínimo de su personaje, y a mí me resultó bastante intrigante su historia, y que al mismo tiempo la película supo balancear la comedia, el lado gore, el lado violento, porque es una película muy violenta, y el lado hasta cómico, porque sabemos que hay personajes totalmente tontos. Yo creo que Gunn intentó traer todos los personajes más tontos posibles de DC y darle importancia y darle relevancia. Y creo que ese fue el punto de la película. ¿Cómo te tocan el lado como de corazón, por así decirlo? Uh-huh. Correcto. Como este personaje interpretado por Alba, Bloodsport, cómo se va ablandando y cómo va sintiendo por medio de Ratchet 2, como si fuera una especie de hija. Correcto. No quería saber de nada. Hablando. Sí. Tú pensabas que iba a ser como parecido al personaje que interpretó Will Smith en la primera, que era Deadshot, donde él tiene una hija. Pero fue muy diferente porque tuviste la interacción entre ellos dos, donde era el F-word para atrás y para adelante, no se llevaban bien, había muchas cosas que afectaban esa relación, y eso me gustó. Como ella tuvo una relación muy buena con su padre y él tuvo una relación muy mala con su padre. Correcto. Y como ella dice, lamento que haya sido así. Y como ellos se dicen el uno al otro, de que, no te preocupes, yo te voy a salvar. Y a fin de cuentas, sí, los se salvaron mutuamente. Sí. Tú dices entre Ratcatcher y él, correcto, sí. Sí, al final, incluso esta actriz de Ratcatcher 2, no la conocía, se llama Daniela Melchior.
el personaje de ella era de Portugal, creo que era. No lo había visto. Ella es portuguesa. Es verdad. Mira, a mí me sorprendió. No lo había visto la actriz, no la conocía. Había muchas caras famosas dentro de la película, pero la que desconocía totalmente era ella y era, creo que, una de las partes más importantes de la película, ahí es donde había más historia. Porque mira cómo ese mensaje que tiró Gunn de las ratas, de cómo algo que es conocido como algo desagradable, asqueroso, ¿verdad? Lo más bajo del mundo, hasta eso tiene importancia y tiene propósito. Y aún siendo una película que es absurda en muchos sentidos, le dieron un significado de corazón, como tú dices, que tira un mensaje, entiendo que positivo, vamos a decir, dentro de lo que cabe, que es una película de un cómic. Fíjate como también parte de como tú dices el mensaje. Fíjate que realmente el villano de la película no era villano totalmente, porque, o sea, sí, tenía su ira y quería destruir todo, pero fue porque él estaba tranquilamente en el espacio y porque decidieron un astronauta porque se le da la gana llevárselo y empezar a experimentar. Ellos fueron los que crearon. Tú te das cuenta que realmente ellos son el villano de la película, aunque no son contra quién. Claro, es que él lo dice, el mismo Starfish, The Conqueror, como lo decía The Thinker, ¿verdad? Que era el científico que realmente estaba experimentando con él. Él lo dijo al ser derrotado al final por las ratas y por Harley Quinn y el equipo. Él lo dijo, yo estaba feliz flotando viendo las estrellas. I was happy, floating, staring at the stars. A mí me gustó ese detallito porque te deja dicho, mira, el principal villano fue el gobierno americano, ¿verdad? Que fueron los que estaban detrás de todo. Amanda Waller lo que estaba haciendo de las suyas para, ¿verdad? Destruir esa evidencia de que el gobierno americano era responsable de esta criatura y de este monstruo y de lo que estaba utilizando los nazis como una posible forma de traer miedo y terror al mundo, ¿verdad? Y como a ellos les convenía incluso que ya que estaba suelto y destruyendo todo, como que lo dejaran así. Totalmente. Termina de destruir todo. ¿Cuáles fueron, Kevin, tus personajes favoritos que resaltaron más, que te hizo reír, que te hizo tener más intriga, su historia, etcétera? Bueno, primeramente, al igual que tú. King Shark. Eso fue lo Yes, that is your hand on that Nom one. nom. Very good. Nom nom. Sí, para mí ese fue el más interesante. Luego Ratchet me pareció, Sí. bueno, Ratchet 2 estuvo bastante bien. Personaje, algo que yo me encontré como en cierta forma tonto o un mal uso de este actor era de Michael Rooker, que hacía el papel de Savant al principio. Sí, sabes. Yo pensé que le durara más tiempo en la película. Exacto, yo digo, por el calibre de personaje de actor que es, De actor, yo claro. pensé que iba a formar parte de algo importante en la película y lo único que sale y después lo ponen todo como malo, que se ve que se y después sale huyendo como si fuera un ratoncito asustado. You suck! Eso fue, creo que, el punto de esperar lo inesperado, tal vez. Sí, pero por la actuación que él siempre hace en las diferentes películas, yo hubiese querido como ver Sí, claro. Más en la película. Tal vez haber usado un actor mucho más conocido que él hubiera generado incluso más todavía. Claro. Tú dices, pero es un personaje súper famoso, ¿cómo se va llevando? ¿No? Entonces hubiera sido, yo creo que más ahí, pero él me hubiera gustado verlo realmente en la película. Otra Sí, tú sabes. No, te iba a decir que la relación entre James Gunn y Michael Rooker, que han trabajado obviamente de The Guardians, de películas como Slither, una película que hicieron hace varios años atrás. Ellos han tenido una amistad dentro del mundo de la industria de cine, donde han participado en varios proyectos juntos y yo entendí que esta era más una especie de cameo, pero para el público general y nosotros nos lo vendieron como que iba a ser uno de los personajes. Aunque no parecía mucho en los posters,
sí aparecía en los trailers y más o menos, mira, era el primer personaje que tú veías en pantalla cuando comenzó la película. Y creo que si llegaba a 3, 5 minutos máximo de screen time, era creo que lo más grande que tuvo en la película. Entiendo que tal vez el punto de él, me gustó la estrategia de cómo matar a todo el equipo, spoiler, ¿verdad? Porque esto es una reseña de spoiler, es que todos murieron y tú decías, pero ¿y qué es lo que quedan? Queda Rick Flag y queda Harley Quinn, pero después ahí todo el mundo murió y pusieron personajes tan absurdos como TDK, que era The Detachable Kid, The Detachable Kid, que era literalmente una burla, o sea. Mira, yo me reí solo porque yo la vi con mi esposa y mi esposa no entendía los chistes porque no es una película para todo el mundo. Entiendo que es una película muy selectiva, pero con una comedia no se toma en serio, pero cuando tiene que tomarse en serio sí lo hace. Y eso yo de mi parte sí lo pude apreciar y la disfruté muchísimo más que la primera. Para mí esto es un 180 que hicieron ahí. Obviamente la película no es perfecta, tiene sus fallos. Entiendo que es la primera película de Harley Quinn que a mí me gusta. Porque aunque Margot Robbie para mí ha hecho una interpretación muy buena como Harley Quinn, las películas donde ha aparecido, que ha sido obviamente la de Suicide Squad la primera y la de la que vino después, que era la de ella, Birds of Prey, ¿verdad? Esos fueron basuras. O sea, para mí, no, en mi interpretación es que ahí no hubo dedicación, aquí hubo una entrega. Yo me encuentro, incluso en esta, por más que la pusieron ingenua como Harley Quinn es, no la pusieron tan tonta como la pusieron en las otras. No, y se notó incluso con este personaje del presidente de este país, donde, ¿verdad?, le dio la espalda porque vio, como decía ella, los red flags, que es una forma de decir. Sí, que eso yo no lo esperaba en ese momento. Nadie. Y yo creo que eso fue lo más impactante de la película, de que nadie está seguro. Tú no sabes en qué momento alguien puede morir. Y el mensaje, como te lo dicen, incluso aunque ella esté loca, you don't kill kids. Yo no quiero que, exactamente, mira, ella tiene un código, ella misma tiene un código y me gustó porque estamos hablando de que Harley Quinn primeramente no es un personaje feminista en el sentido donde las chicas pueden, ¿verdad?, como su ídola, es una asesina, es una villana, pero tiene un código y aún así, como lo dice la película, hasta las ratas tienen propósito. Estos personajes al final que son villanos se volvieron héroes porque vimos como decisión propia, Amanda Waller no vino a salvar a nadie, no mandó a ellos a salvar a nadie, sino que vino a sacar información que era confidencial y que no saliera al mundo sobre lo que pasó con el Project Starfish, que obviamente los pioneros de ese proyecto fueron los americanos. Y fíjate que los villanos fueron que decidieron salvar el mundo, porque yo entiendo que se apoderaban de ese país, ese Starfish obviamente iba a crecer con las conciencias de la persona, que supuestamente en la película cada vez que se empodera de un cuerpo seguro más grande. Así que para mí la historia estuvo muy buena, el third act estuvo bueno, el primer acto también. En el principio hubo un pequeño error de continuidad en la parte de la playa, cuando mataron a todos, que después fueron hacia el Team 2, que El Team 2, donde sí. estaba Blood, y eso. Ellos escuchan la explosión, pero la explosión había pasado antes. Sí, Cuando te lo mostraron desde el otro lado, cuando estuvo la explosión y todo, los otros estaban en el agua, no estaban afuera. Son cositas así que yo la pasaba porque realmente al ser tan entretenida yo no le di mucha mente, pero sí me fijé y sí vi, porque la película no es fácil de dirigir, hay que decirlo, porque como fue escrita y como fue el screenplay que obviamente lo hizo Gunn, hay mucho de diferentes perspectivas. Fíjate que el principio de la película terminaba mucho como era el final, de que de un equipo estaba sucediendo una cosa, mientras que el otro equipo sucedía otra, y al final también pasó lo mismo, se dividieron dos equipos y ahí hubo el confrontamiento al final de lo que era Rick Flag y lo que era Peacemaker, donde yo no veía esa muerte de Flag y de esa forma.
No, algo que yo me encontré que ellos también mejoraron, que eso es algo que ellos tienen rato tratando de mejorar en cuanto a los chistes. Sí, Que sí, por lo general los definitivamente. chistes en DC son como que muy forzados. En esta película se ve, pero hay algunos que están bien. Y Sí. algo que me gustó mucho de la película y me dio risa era lo de Dot, el Dot Polka. Polka Dot Man. Ajá. La relación que tenía con la madre, que no veía que era una estrella Sí, gigante, oye, como si fuera la madre. a mí me gusta el final también, cuando decía de que, hey, que si o qué, le dice Bloodsport, it's your mom. A mí me encantó, o sea, a mí, ese actor que siempre olvido el nombre de él, porque tiene un apellido bien difícil de pronunciar. Sí, si no me equivoco, el que hace del pingüino en Gotham. No, no, se parece. Él es interesante, él ha interpretado, En Gotham. él en Gotham no creo, él se llama David Dastmalchian, algo así. Él estaba en Ant-Man, él era uno del trío, ¿verdad? De los ladrones pésimos que tenía Scott Lang en la película de Ant-Man y Ant-Man and the Wasp. Y también salió en The Dark Knight como uno de los secuaces del Joker en la película. Y se parece mucho al pingüino de Gotham, pero no, es otro actor, no recuerdo el nombre de él. Lo interesante de ese actor es que el actor puede interpretar roles muy serios y oscuros, así como muy graciosos. En esta parte vino un personaje que es deprimente y lo hicieron bastante gracioso en un sentido porque tiene unos poderes muy absurdos. Sí, es como, Pero era tiene una historia gracioso muy sin ser trágica también. gracioso. Exacto, o sea, él supo balancear porque Gunn tiene un sentido de humor muy peculiar y hasta, ¿cómo se dice? Donde él explora ciertas cosas y no tiene boundaries, o sea, como que él traspasa esas barreras de lo que tú entiendes que no debería llegar, él la traspasa y lo lleva a un siguiente nivel. Aquí yo entiendo que era lo correcto, siendo una película rated R, donde es un montón de villanos que lo que están haciendo es matándose uno con otro y tratando de salvar al mundo. Para mí, todo desde el principio al final fue una mejoría total. Yo entiendo que de mi parte yo le puedo dar a la película fácil un 8.2, porque para mí, si hubieran comenzado desde el principio de la primera sí, creo que la franquicia de DC y Warner Bros. Sería mucho mejor. Una sola cosita. Él estaba en Gotham como White Polar. White Pollard, ese mismo. Sí, porque también estaba, creo que en The Flash también hizo un par de episodios, creo que, si Sí, no me recuerdo. sí. Uh-huh. Volviendo a la puntuación, ¿Cuánto tú le das, Kevin? yo le daría un 8, pero yo creo que le estoy dando un poco de más porque no fue como la primera. Yo también. Creo que ese 0.2 por eso. No se siente mejor por la película por lo mala que fue la primera. Sí, definitivamente. Es que, mira, yo la primera la vi una sola vez y no la he Y que vuelto a ver y también no tengo uno fue necesidad. viendo la segunda con bajas Uh-huh. expectativas debido a la primera. Como tuvo muchos pedazos bastante jocosos y estuvo bien. Incluso duraba 2 horas y pico y no se sintió tan largo. No, no se sintió. Y me gustó que hay, esto sí eran ciertos rumores sobre lo que es la competitividad entre Marvel y DC, donde vimos actores y directores como Taika Waititi, como el Ratcatcher principal, que era el padre de Ratcatcher 2. Y vimos a esta actriz, Paul Clemente, que es la que interpreta a Mantis en The Guardians of the Galaxy, la 1 y la 2, y Infinity War y el resto. Entiendo que hay una colaboración donde DC quiere a Gunn en otros proyectos. Y Gunn incluso hasta habló de interpretar o hacer un proyecto interesado en Batman, que no sé qué tanta película vamos a ver de Batman, pero es interesante porque ya tú ves la colaboración entre dos estudios, o por lo menos las cabezas de esas franquicias colaborando con DC y Warner Brothers, que para mí es lo correcto, porque ahora DC intentó al principio salir de lo que era la fórmula de Marvel hacia algo mucho más serio. Aquí hubo mucho más comedia, pero yo no vi para nada una semejanza con Guardians. Yo pensaba que sí iba a aparecer por el director y porque estamos hablando de personajes poco conocidos que no son totalmente buenos. Yo vi una película totalmente diferente a la de Guardians of the Galaxy. Obviamente tiene que ver el lado rated R,
pero también en historia en sí creo que es muy diferente y los personajes son muy diferentes también. Así que para mí esto fue un éxito para DC, ya que por lo menos de las películas creo que tiene que estar top 2, top 3 de la DC que más me ha gustado, después de The Dark Knight. Así que para mí esto fue un éxito. Me gustó más que Wonder Woman, probablemente me gustó más que todas las que han sacado en los últimos años. Bueno, entonces tú le diste un 8, yo le di un 8. ¿Algo más que quieras agregar? Señores, véanla, muy entretenida, la recomendamos y entiendo que hasta el principio de Warner Bros. Con la colaboración de James Gunn, ya que viene, si ustedes se quedaron en el post-credit, no sé si tú lo viste, Kevin, donde Peacemaker sigue con vida. Va a haber un spin-off donde ya filmaron, creo que son 6 o 7 episodios de esa temporada donde va a seguir su historia. Así que muy intrigante. Es un personaje poco usual que lo utilizarían para hacer una serie porque fue uno de los villanos al final, que le dio la espalda al equipo por el hecho de tener sus ideales. Pero me gustaría ver cómo lo llevan a este personaje de John Cena, que para mí hizo una buena labor. Creo que entre él y John Cena y Idris Elba me sorprendieron porque sí le dieron peso a la película. Así que, nada, señores, esto fue nuestra reseña de Suicide Squad, The Suicide Squad del 2021, no del 2016. Así que nos vemos la próxima. Síganos en Instagram, denle like, suscríbanse y hasta pronto. Pasen buenas, señores.